Estamos en vivo ya. Bueno, buenos días. Soy Julia Montesoro, periodista y especialista en industrias culturales en la Convergencia Digital. Fundé y dirijo el portal de noticias gpsaudiovisual.com, que actualmente está constituido en un multimedio digital dedicado a las producciones audiovisuales argentinas. El encuentro de hoy, de la idea al estreno, el diseño de comunicación en la era digital, está dirigido a realizadoras y realizadores del NOA que tengan proyectos en desarrollo, ya sea documentales o de ficción, participando en esta séptima edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, a quien aprovecho en esta oportunidad para agradecerle el haberme convocado para dar esta actividad en el marco de esta séptima edición. Bueno, además de los realizadores y las realizadoras, que ya mencioné, el público en general puede participar en este encuentro y al final de la charla, bueno, tendremos oportunidad de un intercambio de preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacer allí desde las redes sociales o la misma plataforma del festival. El objetivo de la idea al estreno, el diseño de comunicación en la era digital, es que puedan fortalecer un aspecto fundamental del proyecto audiovisual, generalmente descuidado, cuando no directamente ignorado, como es la comunicación de dicho proyecto. En este proceso, entonces, apuntamos, o lo que se busca con este encuentro, es fortalecer y aprovechar todas las baterías, la batería de recursos que brindan la web y las redes sociales a la hora de dar a conocer una producción audiovisual, desde el origen mismo del proyecto. Esto ya sea tanto un contenido para televisión, cine, u otras plataformas, como bueno, hoy estamos viendo qué ocurre, ¿no es cierto? Entonces, la idea es definir herramientas y estrategias adecuadas para lograr que esos contenidos tengan la comunicación que corresponde y, a través de esta comunicación, potenciar su visibilidad en este mundo donde los contenidos mandan, como estamos viendo, ¿no? A partir de la revolución digital. Así que bueno, si quieren, empezamos entonces ya con esta charla. Damos paso a la siguiente placa. Gracias. Bueno, la comunicación está en el corazón de toda producción. Partiendo de mi experiencia en el campo del periodismo y de la comunicación audiovisual, propongo el abordaje de un aspecto que, desde mi punto de vista, es esencial en toda producción audiovisual: la comunicación. ¿Qué es esto? Y es que la comunicación está en la esencia misma de cualquier producción audiovisual, ya sea, no importa el formato ni el tipo de contenido, el género, no. Dice, ¿acaso cuando generamos una obra cualquiera, de cualquier género y formato, no estamos intentando comunicar algo, esto que a simple vista nos parece obvio? Este, bueno, sin embargo, les diría que no lo es tanto. Esto que parece tan obvio, no lo es tanto. O por lo menos no debería serlo. Deberíamos tomarnos un poquito más en serio el tema de la comunicación de una obra digital, de una obra audiovisual, perdón. Pasemos a la siguiente placa, que es ilustrativa también de esto. Seth Godin es un referente de la comunicación y el marketing. La frase "la gente no compra bienes y servicios, compra relaciones, historias y magia", tiene que ver justamente, me parece, que aporta una reflexión muy interesante
acerca del valor que las audiencias le asignan hoy a las historias. Siempre las historias fueron importantes, ¿no? ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta que nos cuenten una historia, un cuento. Y hoy, al calor de la revolución digital, que expandió de manera formidable el alcance del audiovisual, la disponibilidad de contenidos ilimitada los hace que estén omnipresentes en nuestra vida todo el tiempo, tanto a través de la televisión como el cine, internet, los juegos, las plataformas. Bueno, esta multiplicidad de pantallas y de canales de circulación que hay hoy de un contenido audiovisual, ¿no? Ya hablamos siempre de películas, series, contenidos audiovisuales en general, y no importa el formato ni el género. Lo que importa es la historia que trae cada una de esas producciones audiovisuales. Lo cierto es que, bueno, en esta proliferación de contenidos y de canales de circulación, la comunicación juega entonces un papel decisivo. Decisivo en esto que ocurre con las audiencias y a lo que hace referencia Seth Godin, que es: la gente no compra bienes y servicios, compra relaciones, historias y magia. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí es una obviedad lo que voy a decir, pero no tengo otra manera de decir. ¿Tenemos un inconveniente técnico o estamos...? Me parece que se desconectó la red. ¿Estoy en lo cierto? Se te escucha, Julia. Ah, perfecto. Bueno, perdón, pero me pareció que había una desconexión. O por lo menos eso me apareció aquí Sí, en hubo pantalla. una pequeñita, pero después volvió. Bueno, continuamos entonces. Les decía, el maestro Martin Scorsese, que escribe esta carta, de la cual yo aquí traigo un fragmento. Le escribe esta carta a su hija, Francesca. Es una declaración de amor al cine y a las historias. Y si ustedes lo pueden leer, entonces, lo que este fragmento de la carta que Scorsese le escribió a su hija y que fue publicada en el diario L'Espresso de Italia, porque también es otra referencia a las historias, pero en este caso a la forma de contar las historias. Entonces, en ese fragmento, Scorsese dice: es liberador, es liberador tomar una cámara, empezar a rodar y juntarlo todo con Final Cut Pro. Pero hacer una película, la que tú necesitas hacer, es otra cosa. Y ahí los atajos no existen. ¿Qué tiene que ver esto entonces con lo que venimos hablando? Con que esto también es parte de la comunicación de una obra, de cualquiera. En este caso, la reflexión es de un maestro del cine y, por cierto, de la recuperación y la conservación del cine, como es Martin Scorsese, pero está también haciendo referencia a los avances tecnológicos y a la forma de contar esas historias. Y esas historias que hoy dominan a las audiencias, que son las que captan la atención de las audiencias, cuando no son comunicadas debidamente no son comunicadas, no son contadas de otra manera, no llegan a las audiencias o llegan a mucha menos gente, y entonces estamos desperdiciando una oportunidad muy, muy importante de darnos a conocer con nuestro trabajo. Me refiero al de los realizadores, realizadoras, productores y productoras
que, bueno, muchos de los cuales están en esta charla en este momento o nos están viendo por streaming. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en mi contacto casi permanente con cineastas y productores y distintos tipos de materiales, muchas veces, materiales audiovisuales me refiero, ¿no? Muchas veces observo cómo se diluyen las posibilidades de visibilidad de un audiovisual. Y no pocas veces escucho comentarios confusos respecto de la comunicación de un proyecto audiovisual. Confusos en cuanto a que se suele confundir prensa con comunicación, y aquí no estamos hablando de prensa, estamos hablando de transmitir algo, ir en busca de otro. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ir en busca de otro, o sea, pensar una serie de cuestiones que son también muy importantes, siempre lo fueron, pero ahora están más en un primer plano, a partir de la revolución tecnológica que ha provocado en Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Esto está más vigente que nunca. ¿Cuál es mi público potencial? ¿Cómo es ese público? Plantearlo, pensarlo, pensar un otro. ¿Quién es ese que está del otro lado? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo será ese público? Pensarlo. Lo mío es una invitación a pensar en estos aspectos para empezar a moldear justamente el camino que uno va a ir siguiendo con esa producción que está generando. Puede ser un corto, un largo, un documental, una ficción, una serie para alguna plataforma, una producción exclusivamente para televisión, para la web. Pero hay lugares específicos donde esa producción se va a ver, o vamos a intentar que se vea lo más posible, porque creo que ese es el objetivo de todo realizador y productor, o debería serlo, ¿no? Que lo que está generando, esa obra que está generando, llegue a la mayor cantidad de público posible. Entonces, ir en busca de ese otro, lo pongo entre comillas porque ese otro es nada más y nada menos que la audiencia a la que pretendemos llegar o a la que vamos a buscar llegar cuando ponemos en marcha todos estos mecanismos, estas herramientas de comunicación. Pero planteándonos primero, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto que tengo? ¿Qué puedo hacer? Incluso, ¿qué no debería hacer? Si me permiten ustedes. No hace falta engañar a nadie, pero hay aspectos de una producción cualquiera que es mejor no revelarlos, ya sea por sorpresa, no revelarlos anticipadamente, ¿no? Ya sea por sorpresa o porque esas son lo que en diseño y desarrollo de proyectos se llama debilidades del proyecto. Entonces, las debilidades hay que saber también ocultarlas o que sean menos visibles cuando se comunica una proyección. Debilidades dicho entre comillas, porque en realidad en el diseño y desarrollo de proyectos de lo que se habla es de fortalezas y debilidades. Nosotros lo que tratamos de hacer aquí es de remarcar las fortalezas de esos contenidos. Y en todo caso, que se noten menos o se vean menos las posibles debilidades que pueda tener, que no significa que toda obra tenga debilidades. A veces algunas, en el mejor de los casos, tienen una, dos o ninguna. Pero bueno, ese es otro aspecto. Digo,
plantearse ese otro, cómo es ese público, imaginarlo, tratar de investigar sobre ese público potencial, ¿no es cierto? Estamos hablando de un público potencial. No sé si es como si dijera, bueno, yo voy a estrenar en Cinear Play. ¿Cómo es la gente que entra a Cinear Play? ¿Qué busca? ¿Qué tipo de películas, de cortometrajes, de contenidos ve más? ¿Le interesa más? ¿Por dónde va? Es una manera de hacer un testeo de una audiencia posible, ¿no? Si nosotros vamos con nuestra película, nuestra serie, nuestro documental, nuestra ficción, a una plataforma como Cinear, que para los realizadores argentinos hoy es una posibilidad muy concreta y es la que más se está usando, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia y las restricciones provocadas por la pandemia. Entonces, ir en busca de ese otro, de ese público potencial, es decir, diseñar estrategias para llegar al espectador, para comunicarse con el destinatario de esa propuesta audiovisual. Tengámoslo en cuenta porque es muy importante. El otro, el que está del otro lado, ese público potencial, es muy importante llegar a él, comunicarse con él de alguna manera. Nos tiene que interesar llegar a ese público, pensarlo. Por supuesto que es un ejercicio de imaginación, pero este ejercicio de imaginación es una de las herramientas que le va a ayudar a cualquier realizador, productor, realizadora, productora, a encontrar el camino más propicio para su realización. Les repito, en cualquier canal y formato, ¿no? Bueno, pasemos por favor a la otra placa. Definir estrategias, es decir, la ruta. Estamos en la ruta. En el comienzo mismo de la producción, empezar a definir estrategias. Ahora bien, separemos las cosas. No es lo mismo comunicación que prensa. Esta última es en todo caso una posibilidad a la cual podemos recurrir llegado el momento de difusión de ese audiovisual. Lo que estoy planteando, en cambio, es que la comunicación es parte, o debería serlo, de cualquier realización audiovisual desde el comienzo mismo de la producción. O sea, cuando se empiezan a moldear esas primeras imágenes, a preparar, no sé, un work in progress, por ejemplo, eso ya es una forma de comunicar esa producción desde el comienzo mismo del proyecto, ¿no? Y entonces ahí es donde uno tiene que pensar en estas herramientas o caminos a elegir para comunicar, para llegar a ese otro, a esa audiencia, definir estrategias. Entonces tiene que ver con plantearse un otro, la comunicación, ¿no? E ir en su búsqueda. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. ¿Dónde voy a exhibir? El gran tema en este momento, sobre todo, ¿no? Ustedes sabrán que, bueno, en el mundo en general se produjo una gran retracción de la producción audiovisual y el confinamiento determinó además que las salas de cine fueran cerradas, empezaron a activarse aún más como canales de circulación las plataformas de streaming. Esta situación excepcional provocada por la pandemia que todavía estamos atravesando y las medidas de seguridad para la normalidad, digamos,
afectaron seriamente los canales de exhibición y en Argentina esto es muy notable. Dentro de este proceso global que vivió, por el que atravesó el mundo, en Argentina esto tuvo un alto impacto. Los canales de circulación, de exhibición de los contenidos se redujeron visiblemente, sobre todo para los propios contenidos, o sea, para los contenidos nacionales, ¿no? Entonces, hoy esta pregunta resulta por la pandemia, pero ya desde antes de la prepandemia, era una pregunta muy importante. ¿Dónde voy a exhibir este material? Es fundamental tener en cuenta esto, porque hoy las posibilidades de pantallas de exhibición son múltiples. Hay multipantallas, hay salas alternativas, en la web se pueden exhibir contenidos, en televisores, en celulares, en plataformas de streaming. En fin, toda esta multiplicidad de pantallas hace también que cada una de ellas tenga sus características particulares. Y la afinidad entre contenidos y formatos, por lo tanto, es muy importante, es imprescindible, diría yo. Justamente antes les comentaba esto de que a veces en las conversaciones con realizadoras y productoras hablan escucho algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo creo que son confusiones, ¿no? O no tener del todo claro cuál es el camino posible de ese contenido que están promoviendo. Algunas películas, en esta afinidad entre contenidos y formatos, que para mí es imprescindible, algunas películas pueden hacer un recorrido más interesante e incluso rentable en circuitos alternativos. Muchas veces escuché, no, pero yo quisiera que mi película esté en tal complejo multiplex de tal lado, aquí en Buenos Aires, ¿no? En un shopping, en las multipantallas. Y quizás ese tipo de película, de producción, andaría mucho mejor en un circuito alternativo, no en las multipantallas comerciales, por las características del contenido, porque se perdería, entre comillas, menos en un circuito alternativo que en una multipantalla donde, bueno, hoy más que nunca están todos los blockbusters, los tanques de Hollywood dominando esas pantallas. Entonces, la película nacional, si no es una gran producción de alto presupuesto, difícilmente tenga visibilidad en ese lugar. Pero de pronto sí puede funcionar mejor en una sala como, bueno, en el caso de Buenos Aires, el Malva, donde puede quizás estar más largo tiempo en exhibición e ir encontrándose con su público. Pueden funcionar mejor en un cable, en televisión, en una plataforma on demand. Muchas películas justamente hablando de lo que ocurrió durante los meses de confinamiento por la pandemia, les puedo asegurar que, porque me lo han dicho y porque lo he comprobado yo misma trabajando con algunos de estos cineastas, que tuvieron una visibilidad en cinear que no hubieran tenido de ninguna manera en salas. Por ejemplo, yo estuve trabajando desde GPS Audiovisual, estuvimos trabajando con una cineasta independiente, Majo Staffolani, que estrenaba su película muy, muy independiente, realmente independiente, y estrenó en plena pandemia. Bueno, ella había hecho la película para estrenar en salas, el confinamiento no permitió esto, estrenó en Cinear. Y en muy pocos días tuvo 50.000 espectadores.
esta era una cifra impensada en un momento de normalidad para una película de esas características. Trabajamos también mucho en la comunicación de esa película. Hicimos un diseño de comunicación pensando justamente en dónde se iba a exhibir, cómo se iba a exhibir y en las características de la película. Digo, ahí se puso en juego todo lo que estoy desarrollando en esta oportunidad, ¿no? Pero en esta charla. Pero lo que quería reflexionar, comentarles particularmente este caso, porque lo conozco muy de cerca, que bueno, tuvo esa cantidad de espectadores, pese a ser una película ultra independiente, de muy bajo presupuesto, eh, y sin embargo, bueno, fue vista en la plataforma en Cinear por 50.000 personas. En esos primeros días nomás. No sé, no tengo hoy las cifras en cuánto estará en este momento, porque como ustedes saben, cuando las películas o los contenidos audiovisuales permanecen en una plataforma, el, el, el consumo se mide a lo largo del tiempo, de manera que va creciendo a partir del streaming y de que, bueno, mucha gente quizá no accedió a la película, al contenido audiovisual en el momento de su lanzamiento en esa plataforma, pero lo hace mucho después, ¿no? El consumo de cuando quiero, cómo quiero y dónde quiero, a través del dispositivo que quiero. Este es el, el leitmotiv de hoy día, ¿no? Fuera de las salas presenciales, me refiero. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva donde, bueno, aquí tenemos una serie son 3 piezas que les vamos a mostrar. Ahora enseguida les voy a mostrar que son un teaser generado para el mercado de cine fantástico de Corea, uno de los más grandes del mundo, de los más importantes. Este es un teaser de un proyecto que se llamó El Plata, que fue realizado por Tamae Garategui, la directora Tamae Garategui, con, bueno, un despliegue bastante inusual para este tipo de propuestas. ¿Y cuál era el sentido de esto? Bueno, darse a conocer. Aquí se trabajó sobre el concepto de cómo y cuándo darse a conocer. En este caso, generando este teaser específicamente para este festival de Corea, a donde Tamae Garategui viajó, para tener reuniones con posibles coproductores. Si les parece, vemos las 3 piezas y después del teaser y luego seguimos conversando. Hola. Bueno, podemos pasar a la pieza siguiente.
Y si continuamos con la diapositiva 11, por favor. Bueno, estas tres producciones forman parte del teaser que les comentaba que Tamae Garategui filmó entonces para presentar en el mercado de Corea. El proyecto fue El Plata. Los protagonistas iban a ser Diego Reinhold, Martina Guzmán y Guillermo Fenning, y ellos aparecen en estas tres piezas que Tamae realizó justamente para mostrar a estos posibles inversores con los que ya tenía pactadas reuniones en el mercado de cine de Corea, para mostrar las características del proyecto. O sea, antes de que el proyecto fuese una película, ella generó estas piezas teniendo en cuenta distintos elementos en ese cómo y cuándo darse a conocer. Es realmente una producción, es bastante infrecuente que tenga este nivel de producción, un teaser, aquí en Argentina. Pero bueno, lo traigo a cuento porque es un proyecto que finalmente no pudo filmar Tamae, porque bueno, cosas que ocurren, ustedes lo deben saber, que ocurren con frecuencia en el cine. Los proyectos a veces se caen porque se caen inversionistas, y en este caso necesitaba socios coproductores fuertes. Y bueno, si bien había prosperado en un primer momento la idea de filmar el Plata, esa historia quedó en el camino. Pero no este teaser, que es un muy buen ejemplo de cómo anticiparse para buscar visibilidad de un proyecto, de un proyecto audiovisual. Lo que estamos viendo ahora tiene que ver también con la identidad del proyecto. ¿Qué vamos a comunicar? Y buscar una comunicación consecuente con la identidad de ese proyecto. O sea, ser claros, precisos. También generar formas de anticiparse para a la realización, a darlo a conocer desde el origen mismo del proyecto, justamente para bueno, buscar esa forma de ir en busca de un otro. En este caso, un posible coproductor, por ejemplo. O sea, se trata de explorar el potencial creativo del proyecto y buscar formas de atraer una audiencia, un otro, para captar el interés de esas audiencias. En el caso de lo que vamos a ver ahora es el video de financiación de un documental Sueños de Armenia, que se presentó en Ideame, la plataforma de crowdfunding. Lo vemos y ustedes allí se van a dar cuenta que es muy claro la búsqueda de objetivos, ¿no? Y la definición de las características del proyecto en pos de un objetivo, que es lograr concretar ese documental y la visibilidad del mismo. Hola, yo soy Claudio Yestereza. Hola, yo soy Claudio Yestereza. Somos parte de un equipo que presenta un proyecto que se llama Sueños de Armenia, un documental alrededor del centenario del genocidio armenio. Ya estuvimos filmando en Buenos Aires todos los ensayos y los preparativos para lo que fue el acto central de conmemoración del genocidio que se hizo en la Feria del Libro, en la Rural, y también la multitudinaria marcha de reclamo y justicia que hicieron el 28 de abril.
Si bien el documental está centrado en el marco del centenario del genocidio, el hilo conductor lo lleva adelante una familia que tiene origen armenio y que reside en Buenos Aires. Parte de esa familia también vive en Ereván, la capital de Armenia. La protagonista se llama Anya. Ella quiere ser novelista y quiere viajar al territorio de sus ancestros para escribir una novela sobre la identidad. Si bien contamos con el apoyo del Inca, el proyecto fue creciendo y quisiéramos poder concretar el viaje de Anya a Armenia para encontrarse con sus raíces y encontrarse también con su hermano Ari. Invitamos entonces a compartir las primeras imágenes de nuestro proyecto Sueños de Armenia. Sueños de Armenia se terminó estrenando en 2017 con el título Sinfonía en abril. Pero esta pieza en particular, producida para IDEAME, para buscar financiación para el proyecto, es interesante porque es otra forma de comunicar también, ¿no? Antes veíamos cómo Tamae Garategui generó ese teaser para el mercado de Corea, para presentarlo exclusivamente en el mercado de cine fantástico de Corea. Claudio Remedi entonces prepara esta pieza para la plataforma de crowdfunding Ideame, donde el concepto es distinto, más allá de que en un caso, en el anterior era una historia de ficción, en este es un documental. Pero en las dos piezas es muy clara la definición de las características del proyecto y la comunicación a través de las imágenes es consecuente con la identidad de ese proyecto, ¿no? Ahora vamos a otro caso, el siguiente caso, que es en la diapositiva 13, por favor. En este caso también esto está en este momento vigente, es la campaña de crowdfunding que inició la Asociación de Amigos del Museo del Cine para la restauración de los de la Mesa 10. En este caso, bueno, ellos generaron un video, si quieren vemos un fragmento, podemos ver un fragmento del video.
Bueno, en este caso lo que vemos es la película, imágenes de lo que generó la Asociación de Amigos del Museo del Cine, es este video con imágenes de la película Los de la Mesa 10 de Simon Feldman, y entonces subtitula el video explicando qué es lo que pasa con la película y el proceso. Lo que hicieron muy fuertemente para activar esta campaña de financiación, de crowdfunding en Ideame, fue replicar en redes sociales, diferentes apelaciones de referentes del cine argentino o ligados a la industria o a la historia del cine argentino. En este caso estamos viendo una captura de pantalla de un tuit de Axel Kuchevaski, que había hecho el productor y crítico de cine Axel Kuchevaski, que hizo un video explicando la importancia de reunir fondos para esta campaña de financiación. Al día de ayer estaban ya en el 90% del objetivo de recaudación que necesitan para la restauración de los de la Mesa 10. Esto justamente me lo comentaba Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine, en una nota que hicimos ayer en el programa de radio. Así que, bueno, esta es otra forma, como ustedes ven, es totalmente distinta, es mucho más ascético, por decirlo de alguna manera. El video de campaña de financiación de los de la Mesa 10 es menos explícito que el de Sueños de Armenia, que vimos antes, pero de todas maneras los dos tienen muy claro, plantean muy claramente los objetivos, las necesidades del proyecto, la identidad. Entonces, esto es plantear qué se busca comunicar desde el origen mismo del proyecto, ¿no? Y después la apelación al circuito de redes que hace muy fuertemente el Museo del Cine para esta campaña de crowdfunding, que justamente es lo que está permitiendo que se incorpore a la campaña de financiación para restaurar la película gente que incluso no tiene nada que ver con el cine, no son cinéfilos, es público en general que le interesó la convocatoria, que quiere ser parte de la experiencia. Entonces, esto es un ejemplo exitoso de cómo comunicar yendo en busca del otro. Cuando aparece esta repercusión, cuando es palpable esta repercusión, entonces ese objetivo está indicando que esto está indicando que ese objetivo se está cumpliendo, que la comunicación, la forma de llegar al otro, de buscar la visibilidad de esa producción, se está cumpliendo. Así que, bueno, este es otro ejemplo que me parecía interesante para comentarles, para traerles aquí. Si pasamos a la diapositiva siguiente, esta es otra característica. Transcurre casi todo el primer acto de Trueno de Camino. Este es el microcentro, o la zona del centro de la City porteña. Sería como el centro financiero de Buenos Aires. Este es el territorio de Jaime Santos, que fue un CEO de una importante multinacional y a los 47 años se quedó afuera del mercado. Ya no puede entrar más en el mercado, ya nadie le da trabajo, es hombre muerto. Por lo tanto, Jaime
necesita salvarse, necesita encontrar un camino para poder mantener a su familia. Acá en esta confitería, que nosotros en el guión le pusimos el limbo, es el lugar donde Jaime Santos viene a hacer tiempo antes de llegar a su casa. Y en verdad está inspirada en la Richmond, que fue una confitería y ahora es una casa de deportes. Acá Jaime descubre o tiene el primer indicio del mundo de las carreras profesionales, porque ve a tipos con maletines, con estas valijas estanco. Con este fragmento es bastante significativo, ilustrativo, diría yo. Es de lo que vengo diciendo, de comunicar desde el origen mismo del proyecto, ¿no? Este es un videoblog que Christian Bernard, el director de cine Christian Bernard, hizo junto con el productor Hernán Moyano para presentar en el mercado cinematográfico de Guadalajara, en México, en busca de coproductores. Como ustedes ven, es comunicar desde el origen mismo del proyecto. Generaron este pequeño video donde dan una idea de las características del proyecto e incluso recurren a distintas formas, ¿no? Porque para describir las locaciones, bueno, el propio Christian Bernard hace una recorrida por esa galería del microcentro porteño donde iba a transcurrir esta historia, o como estamos viendo en este momento en la imagen congelada, fragmentos del storyboard posible de la película. De manera que, bueno, esta es otra forma de comunicar desde el origen mismo del proyecto y me parece interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Con el objetivo de buscar dar a conocer el proyecto en otros mercados, en este caso. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ahí viene la clave, ¿no? ¿Cómo darse a conocer? Aprovechar las nuevas tecnologías, una página web, un micrositio como Vidriera. Lo de Christian Bernard estaba que vimos recién, estaba en un micrositio que él había generado en sus propias redes sociales y para dar a conocer el proyecto que iba a llevar al mercado de Guadalajara, ¿no? Entonces, sirven, bueno, las redes sociales desde ya, hoy son imprescindibles, ¿no? Todas las herramientas, todos los canales sirven, todos son afines al proyecto o alguno en particular. Este es otro aspecto que hay que plantearse en la comunicación de un proyecto. Me refiero a que, bueno, por ejemplo, las redes tienen sus propias características distintas entre sí, ¿no? Por lo cual es importante tratar de tener esto en cuenta para poder aprovechar mejor el potencial de cada red social. Así, por ejemplo, bueno, Facebook, que todos conocemos, está diseñada para buscar amigos, es decir, para ganar visibilidad, darse a conocer, para comunicar el proyecto. Muchos realizadores utilizan Facebook para esto, para comunicar lo que están haciendo, para darlo a conocer, ¿no? En tanto que Twitter es más instantánea, más informativa, está diseñada como una red de información social. Entonces es comunicarse con la audiencia, atender dudas o comentarios, replicar comentarios, responder comentarios, a veces de manera bastante agresiva en ciertos casos, pero bueno, es una herramienta totalmente distinta como herramienta de comunicación, de un funcionamiento y una dinámica totalmente distinta de Facebook, por ejemplo. Al mismo tiempo, bueno, YouTube es la red de contenido visual y dinámico por excelencia, ¿no? Ofrece todo el tiempo un contenido
visual y dinámico y permite captar la atención del público y generar un alto tráfico de esa pequeña pieza de video que se genera para YouTube. Instagram es una vidriera, bueno, especial para los audiovisuales. Lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Para captar nuevos públicos, para transmitir sobre todo emociones positivas. Entonces, estas diferencias entre redes sociales son lo que nos llevan a crear diferentes estrategias para cada una de ellas, para dar a conocer nuestros materiales. Pensemos entonces en las redes sociales eso como herramientas de comunicación, posibles herramientas de comunicación de nuestros contenidos. A su vez, el contenido para cada red social tiene sus propias características. No es la misma foto para todas las redes, es igual, no, porque no se ve de la misma forma, porque no funciona de la misma manera. O sea, el tamaño, el formato y los textos, preferentemente cortos, por favor, porque hoy la gente prefiere textos cortos, no lee casi nada. Entonces, la manera de captar la atención de ese público en una red social es a través de textos cortos, fotos específicas. Además, bueno, otro aspecto para tener en cuenta es este consumo simultáneo en distintas pantallas que hacen muchas personas, ¿no? Desde celulares, tablets, dispositivos portátiles, el Smart TV, todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, por eso es importante también que tengamos en cuenta las características de la red social y el contenido que vamos a subir a esa red social para dar a conocer lo que estamos haciendo, nuestro trabajo o un contenido específico, algo que estamos preparando, como ya hemos visto, ¿no? En el caso de los micrositios, bueno, recién les decía que Cristian Bernard para Trueno del Camino había generado un micrositio para hablar de ese proyecto, para darlo a conocer. En el caso de los micrositios o incluso de los sitios, la importancia es que los contenidos que le llegan al público, a la audiencia de receptora de esta información, sean fáciles de bajar, estén actualizados permanentemente, tengan fotos de alta definición, periodísticas más que artísticas, les diría, porque a veces una foto puede ser muy, muy bonita visualmente, artísticamente, pero no transmite exactamente la idea del contenido que estamos tratando de comunicar, ¿no? No da una idea clara del contenido que estamos tratando de comunicar. Entonces, detalles de los proyectos en esos sitios o micrositios, detalles de los proyectos, tanto en curso como en desarrollo y estrenados. Si tienen estrenados cortos, largometrajes, series, también tienen que aparecer en ese micrositio, porque ese micrositio o página web también es nuestra vidriera, la vidriera de cada uno de los generadores de contenidos, ¿no? Entonces, que todo luzca bien, que sea una comunicación clara, directa, sencilla, impactante, diría yo. Es una palabra un poco difícil hoy día porque todo parece tener impacto, pero les puedo asegurar que lo que no está pensado desde una identidad, ¿no? Lo que no está comunicado aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, lo que no está planteado como forma de ir hacia otro, de interacción, de buscar interacción con esas audiencias, de manera que estén en contacto permanente con lo que nosotros intentamos comunicar, no va a tener el mismo impacto. Eso estoy casi segura, les diría, de que es así. El camino al éxito no lo tiene nadie, la llave del éxito no lo tiene nadie, pero
todas estas herramientas, teniendo en cuenta estas herramientas, estas formas de acercarse a un público posible, teniendo en cuenta todo esto, por lo menos el camino va a estar más allanado. Pasemos por favor a la diapositiva siguiente, Rojo, la película de Benjamin Neistat. En este caso, bueno, veamos si quieren el tráiler y después les comento. Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, pará. Desapareció. ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí? ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado? Nada, gente, nada. A ver, estaba desesperada, no se supo más nada de él. Nadie lo vio, nada. ¿No hablaron con la policía? A ver, no quiere que se hable de esto. ¿Tenés una foto de Diego? Desde la última vez que nos visitó. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Vení, subí, que te llevamos. Haber nacido en este país es una bendición. No se olvide que yo, antes de ser un famoso de televisión, fui un policía. Para un policía las cosas son o no son y al medio no hay nada. ¡Nazis! ¡Hijo de puta! Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios. La gente en el barrio comenta, la gente sabe. Bueno, este es el afiche veíamos antes el afiche de Rojo y al mismo tiempo el tráiler que generaron antes del estreno en Argentina, el 25 de octubre. Ahora vamos a ver distintas piezas de comunicación que utilizaron para las estrategias en redes sociales, que fueron antes y después del estreno. Las vemos y después les comento algunos detalles. ¿Quién es? ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí? No, pará. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Vení, subí, que te llevamos. Haber nacido en este país es una bendición. No se olvide que yo, antes de ser un famoso de televisión, fui un policía. Para un policía las cosas son o no son y al medio no hay nada. Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios. Salud. Pues, por la unión entre nuestros pueblos. To be together, yes, for our countries to be long together. Absolutely. Salud. Pues.
Bueno, como ven, entonces, estas son distintas posibilidades que la producción, esta coproducción internacional de Benjamín Neistat, Rojo, que buscaron para comunicar antes, durante y después del estreno, el lanzamiento. La película se estrenó en Argentina en octubre de 2018, luego de haber participado en el Festival de Toronto y en el de Cine de San Sebastián, donde además obtuvo 3 premios: a Mejor Director, Película y... No, Mejor Director, Fotografía y Actor. Entonces, estos ejemplos nos muestran, el primer tráiler es el que se armó para la comunicación de la película antes de su participación en Toronto y en San Sebastián, donde luego tuvo estos premios que acabo de mencionar. Y lo que vimos después son pequeñas piezas generadas para Facebook, Twitter, Instagram, un trailers específicos previos al estreno y posterior al estreno. El último es posterior al estreno, donde comunican directamente que ya en qué salas se puede ver la película, dónde se podía ver. Esta fue una presencia constante, sobre todo en Instagram, Facebook, Instagram y Facebook más que nada. Entonces generaron estas pequeñas piezas, videos para las redes, específicamente para cada red un tipo de contenido. Vamos entonces a la diapositiva siguiente, donde tenemos otros ejemplos de comunicación desde el origen mismo del proyecto. Salud. Pues, por la unión a la 18, por favor. Ella siempre adoró cantar, ¿no? Ella siempre contaba que ella jugaba a ser cantante, que se armaba un pie de micrófono con un palo y hacía que era el micrófono y cantaba. Para el público popular, de alguna manera, desde lo estético, era la antilógica. Porque ella era una piba de clase media, escuchaba rock, escuchaba Sui Generis, quería ser como Diango, y su oportunidad de cantar fue a través de la cumbia. Cuando yo le decía que íbamos a llegar, me decía, no, pero vos lo decís porque me querés, porque me tenés aprecio. No, yo estaba convencido que íbamos a llegar. Ellos le decían Jill, J-I-L-L, Jill. Pero ella no firmaba Jill, ella firmaba Jill, con S-H-I-Y-L-L, bueno. Con el yo le decía Jill, qué sé yo. Cuando llega el momento de grabar después de este fragmento, pasemos a la diapositiva siguiente, que también tiene que ver con Gilda, No me arrepiento de este amor. Un fragmento simplemente veamos, es una conferencia de prensa. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. La consulta que tenía tiene que ver con la situación analógica digital. Un personaje que es muy interesante. Como habrás visto en ese documental, bastante del footage de Gilda es la época que todavía no había video HD ni tampoco había la fenomenología de internet. Gilda desaparece físicamente en una época en la que todavía no estaba toda esta rotación tan intensa de una figura cuando aparece. ¿Sentís que de alguna forma
que el personaje en sí estuviera circunscrito a una situación tal vez no tan invasiva en lo mediático, también le genera una seducción por todo lo que no se conocía de Gilda, por todo lo que el personaje a lo mejor... Bueno, estas dos, ya con este video es suficiente. Quería mostrarles estos dos ejemplos de lo que puede ser lo que yo llamo el work in progress como herramienta. En el primer caso, se trata de un video cuando era un proyecto, simplemente un proyecto. Gilda, no me arrepiento de este amor. Faltaba mucho todavía para que se convirtiera en la película que después fue, de Lorena Muñoz. Entonces, en ese momento, Lorena Muñoz estaba planteándose las formas de desarrollar esa historia que ella quería contar y que tenía por entonces únicamente producción de Habitación 1520, productora de la que Lorena Muñoz formaba parte en ese momento. En el video siguiente ya es el de una conferencia de prensa que se generó específicamente para atraer inversores. ¿Esto qué significa? La verdad es que al momento que se hizo esa conferencia de prensa donde se anunció concretamente que Gilda, no me arrepiento de este amor, ya estaba en camino de ser una película, no tenían coproductores. Entonces, Natalia Oreiro estaba ya involucrada y estaba definido que estaba involucrada, que era la protagonista de la película, pero ya a esa altura del proyecto se incorporó además como productora también. Esta fue la primera vez que Natalia Oreiro produjo en su carrera. De manera que lo que ocurrió en esa conferencia de prensa fue justamente buscar posibles inversores. La película, finalmente, esto fue en 2014, cuando se realizó esa conferencia de prensa en el Samsung Studio de Buenos Aires, y la película recién 2 años después se hizo realidad. Entonces recién al año de aquella conferencia de prensa ingresaron como productores Telefe y 2 importantes compañías coproductoras, además de Buenavista, que le dio impulso a la distribución y a la comercialización, Buenavista Internacional, le dio impulso a la distribución y la comercialización de la película, que se estrenó en 2016, en septiembre de 2016 en Argentina y en toda Latinoamérica. Lo que estamos viendo ahora es, también vamos a ver un fragmento, es otra idea del work in progress como anticipo, como herramienta para una producción. En este caso, el work in progress de Mujer Perseverante, un documental de Soledad San Julián, que está en proceso de postproducción y participa en la competencia nacional Work in Progress del Festival de las Alturas. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Muy bien, Ángela Oriana los saluda. Bueno, la verdad que nosotros con esta novedad, imagino usted también, ¿no? Muy comprometido con lo que es esta comunidad, hoy siendo saqueada y se le ha designado este playón, este polideportivo, este espacio de recreación de la comuna de Puerto del Marqués. Bueno, ¿cuál es su apreciación? Y la verdad que ha sido una sorpresa, porque ellos me llamaron hace 15 días, me dijeron, mire, Rosario, vamos a poner su nombre, y por un lado me pareció
Más allá de la sorpresa, bueno, porque uno trabaja. Si podemos, y hasta aquí bueno nomás, que los entonces, seres humanos se el anticipo de este Work in Progress de, bueno, de Soledad San Julián. Es un documental, como les dije, sobre la vida de un grupo de tejedoras, de mujeres tejedoras, una asociación impulsada por Rosario Quispes, una producción íntegramente jujeña sobre unas protagonistas jujeñas. Y bueno, eso es la manera en que Soledad San Julián y su equipo han buscado para comunicar esta película. Y bueno, ahora están a la búsqueda de fondos para terminar la postproducción del largometraje documental. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, la 21, por favor. Bueno, aquí tenemos otros, hablando de los trailers, fotos, enlaces, los kits de prensa, merchandising, todas las posibilidades que se pueden generar. Hablamos hasta aquí de todo eso, todas las posibilidades que se pueden generar para comunicar, ¿no? En la diapositiva siguiente, por favor, si la podemos ver. Hojas Verdes de Otoño es una película de Fabio Junco y Julio Midú. Y en este caso lo que traigo aquí a la presentación es el afiche que ellos diseñaron y una serie de postales que dieron a conocer mucho antes del estreno en salas comerciales, para visibilizar en este caso a los protagonistas, al elenco principal de Hojas Verdes de Otoño. O sea que son simples recursos, pero que bien pensados y bien utilizados, bien aplicados, sirven también como forma de acercarse al público, ¿no? De ir en busca de ese otro, de una audiencia, de comunicar, de dar a conocer, de dar visibilidad a un material. Tenemos en la diapositiva 23, por favor. Vemos este tráiler y pasemos por favor a la diapositiva 24. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá,
Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. Fílmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? Bueno, hay otros ejemplos también de relatos salvajes, de cómo se comunicó la experiencia, pero los traigo a cuento, nos queda ya poco tiempo para terminar este encuentro, entonces quería mostrarles el primer caso, lo primero que vimos de relatos salvajes, era un tráiler donde ni siquiera se hacía referencia a la historia, ni se hablaba en qué consistía la película. Se apelaba en todo caso a Damián Cifrón como el creador de los simuladores, las exitosas series de televisión, y lo que además se había buscado era evitar que se hablara de relatos. No estaban seguros de que no pudiera ser comprendida esta cuestión de que la película es episódica. Entonces, esto fue lo único que se comunicó, que era una película del creador de los simuladores. Ya el segundo tráiler directamente es el de lanzamiento de la película. Y después, posteriormente, produjeron distintas piezas para mover, si me permiten la palabra, la película en las redes sociales, apelando a distintos segmentos de público. O sea, buscando lo que la película permite, por otra parte, que es apelar a trazar estrategias según los distintos tipos de público. Ellos hicieron incluso un estudio de mercado, que ahora no vamos a tener tiempo de comentarlo, pero de que este tipo de películas, ¿quiénes son las que van al cine? Van más las mujeres que los hombres. Las mujeres llevan a sus parejas. Entonces, eso posibilita una mayor inserción de la película en el público. Del mismo modo, apelando a la figura de Ricardo Darín, apelando a los más jóvenes con esto de perder el control, y se generaron distintas estrategias según la respuesta que iba teniendo la película en los distintos lugares donde se estrenaba. Incluso que no lo vamos a ver aquí, el tráiler de lanzamiento de la película en España es absolutamente, digamos, con las mismas imágenes, está planteado de otra manera, porque en este caso apunta a las audiencias, como audiencia al público español. Entonces hace más una apelación a perder el control y en todo caso a la impronta almodovariana de relatos salvajes. Se hace más hincapié en los primeros minutos del tráiler en la presencia de Ricardo Darín, de Leonardo Sbaraglia y en menor medida de Darío Grandinetti, porque son las figuras que en España tienen una fuerte inserción en el mercado entre el público español, ¿no es cierto? Así que, estas son distintas formas de llegar, ir en busca del otro, desde distintas historias, por distintos caminos,
apelando a las redes, al conocimiento, a tratar de plantearse quién es ese que está del otro lado y al que quiero llegar, cómo quiero llegar, de qué manera quiero llegar, y empezar a comunicarlo tempranamente, como han hecho estos directores y directoras que hemos visto aquí a lo largo de esta presentación, que ya, bueno, está terminando. Yo quería, si podemos ir a la placa final, por favor. Allí está. Bueno, quería agradecerles a todos ustedes haberme acompañado durante esta charla, de esta aproximación a la comunicación de los proyectos audiovisuales en la era digital. Agradecerle a todos ustedes, al equipo técnico del festival que me ha estado asistiendo. También me ha ayudado, ha sido un excelente soporte, y desde luego al Festival Internacional de Cine de las Alturas, que me permitió participar con esta actividad en esta convocatoria. Les agradezco infinitamente y bueno, les deseo lo mejor. Entonces, no sé si queda espacio para preguntas, eso lo determinarán los moderadores de este encuentro. Por mi parte, muchísimas gracias, y cualquier consulta, bueno, allí están en la placa las redes sociales, nuestras redes sociales y el correo electrónico al cual pueden contactarse conmigo. Muchísimas gracias.